Bueno, bajo esa situación que nosotros estábamos analizando, pues básicamente nuestra Constitución, que decíamos que por allá en el artículo 94, que empezamos a analizar el artículo 94 específicamente, que habla precisamente del Poder Judicial Federal. Y bueno, pues allá es donde nos va a justificar, que indica que se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y también en juzgados de distrito. Entonces, aquí es donde se encuentra fundamentada nuestra composición del Poder Judicial Federal. Y pues aquí nos lo indica, así como en el artículo 94, que es nuestro marco jurídico, en el que expone cómo se conforman estos órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación. Bueno, pues sabemos nosotros que tenemos en primera instancia una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es una institución suprema, que es el último escalón al que nosotros podemos accesar. Y en estos tres momentos, recuerden que tenemos a los tribunales colegiados, a los unitarios de circuito, a los juzgados de distrito. Si bien aquí la Constitución no nos menciona, en el artículo 94, no nos menciona que tenemos plenos de circuito, bueno, recordemos que en nuestra Constitución también están descritos. En la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación también nos indica esta situación, que así están conformados, sin mencionar los plenos, pero recordemos que estos plenos pues fueron creados para, en la reforma del 2013, en 2011 y 2013 la ley de amparo, para resolver algunos conflictos en cuanto a la conformación de jurisprudencia. Tenemos el Tribunal Electoral, tenemos al Consejo de la Judicatura Federal, que ya más o menos analizamos en un primer momento. Tenemos por allá el Jurado Federal de Ciudadanos, que pues como tal, no se ha conformado, nunca se conformó de acuerdo a la ley orgánica, pero ahí está, ¿no? Los tenemos ahí destinados. Y también los tribunales de los estados del Distrito Federal en los casos de previsto en el artículo 107. Que eso lo vamos a ir analizando poco a poco. En primer momento decíamos que tenemos la Suprema Corte, que es nuestro máximo tribunal de alzada, que para llegar a él, bueno, pues necesitamos pues un largo camino. En el caso de una impugnación y que solicitemos el amparo de la justicia federal. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación nos indica, dice, de todos los órganos depositarios del Poder Judicial de la Federación, es la Suprema Corte, es el más emblemático. Lo cual es comprensible si consideramos lo importante y trascendente de sus funciones. En su página electrónica se autodefine como el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación, que tiene entre sus responsables defender el orden establecido por nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que emite, además de solucionar de manera definitiva asuntos que son de gran importancia para la sociedad. ¿Y cómo se integra? Bueno, recordemos que este órgano se compone por 11 ministros, algo bien importante, 11 ministros. Cabe señalar que este término deriva de minister o de servidor y se utiliza esta palabra referida a los miembros de la Suprema Corte para realizar su importante y su carácter de definitividad de sus resoluciones. Es decir, que no hay algo más de lo que emita la Suprema Corte a nivel nacional. A nivel nacional, lo que dice la Corte, pues es lo que dice la Corte. O
¿sale? Recordemos que este es el máximo tribunal. Nacionalmente no tenemos otro órgano al cual nosotros podemos accesar de carácter nacional. Recordemos que sí, podemos utilizar la comisión, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que esta es, pues, interamericana, pero para eso necesitamos accesar primero a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para poder tener acceso a una Corte Interamericana. Pero bueno, a nivel nacional, pues es este máximo tribunal el cual nosotros podemos accesar. Y bueno, recordemos cómo se designan estos presidentes, estos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, recordemos que el presidente de la República, en el caso de que ya tenga que accesar o tenga que renovarse la Suprema Corte, recordemos que cada ministro pues dura 15 años y nada más, no puede ni reelegirse, nada. 15 años y el que sigue. Y el que designa, en su caso, pues es el presidente de la República y presenta una terna ante el Senado de la República, una terna, recuerden, las ternas son de 3, al Senado de la República para que el Senado de la República comparezcan ante él, expliquen su currículum y que el Senado pues pueda designarlos. Ya en el Senado de la República tenemos 3 momentos en los que el Senado pues, puede resolver. Uno, en el número 1 dice que designa el Senado a los ministros por el voto de las 2/3 partes de los senadores presentes en el plazo de 30 días. Entonces tienen 30 días para designar y tienen que votar por lo menos 2/3 partes de los que estén presentes. Recordemos que en derecho constitucional ustedes analizaron pues cuántos senadores debiesen de haber para poder sesionar. Entonces, por ahí. Y de esas personas que estén sesionando, de los senadores, 2/3 partes para que puedan designarse entre la terna. Porque recuerden que nada más va un solo ministro. Recuerden que no todos entran en el mismo momento, cada uno va de acuerdo al momento o los años en que están fungiendo como ministros. En caso de que no resuelva en estos 30 días, entonces la designación de los ministros será por el presidente de la República, en el mismo caso que los senadores hayan rechazado 2 veces las ternas presentadas por el presidente. Por eso es que, pues, si no se resuelve o que el Senado rechace en 2 ocasiones 2 ternas, la designación será, pues, propiamente del presidente de la República. Bueno, pues eso no pasa. Normalmente el Senado es quien designa quién es el que va a ser ministro. Bueno, recordemos que la terna, pues, es directamente avalada por el presidente de la República, porque es el único que puede designar ministros. Y bueno, recordemos que el funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues este órgano va a desempeñarse o va a funcionar en pleno y en salas. Cuando establecemos que es en pleno, recordemos que necesitan o que se compone de 11 ministros, aunque indica que pueda ser y que pueda desempeñarse en pleno con mínimo 7. Entonces, si asisten 7 cuando se establezca el pleno, con 7 es más que suficiente. Pero recordemos que las resoluciones que necesitamos para esta resolución vaya a ser o se determine como jurisprudencia, necesitamos 8 votos a favor. Entonces, con 7, pues no te sirve de nada. Entonces, pero dice que la Suprema Corte puede funcionar con un mínimo de 7 para que sesione en pleno. En cuanto a las salas, bueno, recordemos que las salas funcionan con 5 ministros, recuerden, 5 ministros, y en caso de que pueda haber una jurisprudencia en alguna de las salas, pues se requiere como mínimo que estén los cuatro ministros a favor para que sea
esta jurisprudencia en vía de trascendente. Entonces, ahí existen los mínimos, pero recordemos que pues, debe de ser igual sesionado. El mínimo para funcionar en salas pues, es de 4, e igual, si no están los 4, pues no se puede sesionar y además pues no habría jurisprudencia. Las resoluciones que emitan, en este caso, en el caso de que no se reúnan los ministros necesarios, pues únicamente serán resoluciones y pasarán a ser parte de las famosísimas tesis aisladas, para que conozcamos. Estas dos salas, cuando hablamos en el caso de las dos salas y que funcionan pues divididas, de acuerdo a su competencia. Recordemos que la primer sala conocerá de asuntos civiles y penales, y para la segunda sala conocerá de asuntos de materia administrativa y laboral. Esto dejémoslo claro, estas dos situaciones en cuanto a qué asuntos conoce la primera sala y qué asuntos conoce la segunda sala. Se los voy a iluminar para que no tengan problema. Entonces, cuidado con estas dos salas, que son las que conocerán de los asuntos de su materia, cuando así corresponda. En salas, cuando es en pleno, conocen de todos los asuntos, y cuando es en pleno, en salas, exclusivamente de acuerdo a su competencia, en su competencia de acuerdo a la materia. ¿Sale? Y se dice que estas pueden funcionar pues con cuatro ministros. Pero recordemos que si no se vota entonces por unanimidad de los 4 ministros, entonces pues no se llevará entonces la representación de la jurisprudencia y pues no sortirá ninguna situación. Entonces, tengamos mucha situación. ¿Sale? Ahí. Aquí, por ejemplo, dice esos ministros, por acá están, vamos a subrayar esta parte. Cuando hablamos de la materia, dice, en casos excepcionales que van a conocer estos ministros de materias relativas a controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y de recursos de apelación en contra de sentencias de jueces de distrito. Entonces, si ustedes llevan un asunto ante el juez de distrito y lo vayan a apelar, esa resolución que emitió el juez de distrito, bueno, pues ahí viene la atracción y que el que debe de conocer este recurso de apelación en contra de la resolución del juez de distrito, pues debe de ser la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno, si es que así le corresponde. Y en su caso... Sí, don Robert. Una observación, no sé si esté pasando en la pantalla. Esto sí, don Robert. Porque yo no veo que cambie, por lo menos en mi equipo. No sé si mis compañeros sí lo están viendo, el cambio de la pantalla, pero yo simplemente veo composición del Poder Judicial Federal y de ahí no se ha movido. No me diga eso, don Robert. Bueno, es en mi caso particular. Repito, no sé si mis compañeros sí están viendo las demás láminas o las demás diapositivas. Y lo que está explicando es muy importante y la verdad es que no lo estamos viendo, ¿no? Ok, vamos a verificar. ¿Puedes ver la del funcionamiento de la Suprema Corte? Actualice nada más su pantalla, don Robert, creo que es usted. Soy yo. Sí, creo que sí, pero de todos modos, voy a actualizarla. Voy a quitar. Ya la quité. Y la vuelvo a subir. ¿Los demás sí estaban viendo entonces las demás diapositivas? Sí, don Robert. Ok. Entonces era mi equipo. Sí, algo así. Entonces, aquí ya vamos en esta lámina del funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde les indico esta parte. 11 ministros, aunque pueden desempeñarse cuando llegan a faltar algunos, sean 7, pero recordemos que para que una resolución
para que una resolución sea de trascendencia para conformar jurisprudencia, pues recuerden que se necesitan de 8 votos, que de 8 votos vengan a favor para que nos pueda ayudar a conformar pues lo que se denomina jurisprudencia. A eso vamos. Cuando son en salas, pues son 5 ministros los que deban de funcionar en salas y requiere también como mínimo 4 para que pueda sesionar y bueno, pues para crear jurisprudencia igual se requeriría por lo menos con 4 votos para crear de igualmente la jurisprudencia. Esto en cuanto a el funcionamiento de la Suprema Corte. Ahora, ¿cuáles son las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Bueno, pues las facultades y las atribuciones que la Constitución y la ley le han conferido a la Suprema Corte de Justicia son de diversa índole y pueden clasificarse en 3 rubros generales. Materialmente legislativas, materialmente ejecutivas y formal, y materialmente jurisdiccionales. Estas últimas se refieren a la controversia constitucional, acciones de inconstitucionalidad, recursos de apelación, revisiones en materia de amparo, conocimiento de diversos recursos y asuntos procesales, la facultad de atracción y la resolución de conflictos de trabajo. Estos suscitados con sus propios servidores. Esto en cuanto a identificar pues cada una de estas facultades y atribuciones. A eso vamos a hacer referencia respecto a estas funciones, ¿sale? Recordemos que materialmente legislativas, bueno, indiquemos que si el Congreso de la Unión emite una ley, bueno, pues se puede, una de sus facultades es verificar si el Congreso ha pues llevado a cabo la creación de esta ley adecuadamente o si esta ley pueda ocurrir o pueda ser de materia de controversia constitucional o de acciones de inconstitucionalidad para que se puedan analizar, para identificarlas. Materialmente ejecutivas y formal, bueno, recordemos un ejemplo que el presidente por allá mandó a los senadores por allá una propuesta para enjuiciar a los expresidentes y el Senado dijo, bueno, a mí no me corresponde esa, mándasela a la Suprema Corte para que en su facultad ejecutiva y formal, pues identifique si esto es viable o no. Entonces, como ven, el órgano superior, que es la Suprema Corte, pues está ahí para ayudar y para identificar que no se vulnere una norma al ciudadano y que sea de carácter constitucional. Perdón. Debemos señalar que la Suprema Corte es un órgano que concentra sus esfuerzos. Perdón, una duda. En la lámina anterior. Sí. En la anterior, en la que teníamos, sí. Aquí. Materialmente jurisdiccionales y hay un párrafo al final que nos dice que estas últimas son las que tienen que ver con controversias constitucionales y la acción de inconstitucionalidad. Sí. Y las materialmente ejecutivas y formales o materialmente legislativas, esas no las mencionamos aquí. No, pero se la expliqué, don Robert. Bueno, lo que pasa es que como está la lámina, dice facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sí. Dice, yo entendería ahí esta lámina como una facultad de la Suprema Corte materialmente ejecutiva y formal. Es una función del Ejecutivo y esa, a lo mejor lo estoy entendiendo mal, ¿eh? Sí. Tendría que ver con una cuestión de vulneración o una invasión en la división de poderes. O materialmente legislativa, se refiere a que tiene que ver con iniciativas de leyes, no puede ser. Es decir, el Poder Judicial no hace leyes, ni ejecuta.
solamente es la parte de materialmente jurisdiccionales, pero repito, quizá lo esté yo entendiendo mal. Esa es mi duda, maestro. Sí, sí, don Robert, no se apure. Efectivamente, recuerden que el Congreso de la Unión, hablando específicamente Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, son los que hacen las leyes, ¿correcto? Así es, maestro. Pero, si esas leyes están siendo materia de alguna controversia o de alguna situación en contra de la Constitución, pues al legislativo no le corresponde, en el primer rubro, no le corresponde pues ver esa parte, porque él nada más se encarga de crear lo que cree conveniente. A quien le corresponde este margen o esta observación, pues es a la Suprema Corte. Por eso es que en la Constitución, pues se desprende que en caso de que exista alguna controversia, alguna acción de inconstitucionalidad, en contra de que en alguna ley se diga los dispuestos o se contravenga a lo que dice la Constitución, pues aquí ya no entra el Poder Legislativo, porque el Poder Legislativo, pues él creó la norma como mejor le pareció. Y le voy a poner un ejemplo. Acaban de quitar los famosísimos fideicomisos públicos, don Robert. Platicábamos de eso la semana pasada. Y pues a la Cámara de Diputados y Senadores, que fue una iniciativa del presidente y que al final los diputados y los senadores, pues son los que tendrían que evaluar cómo modificar la ley para que se extingan estos fideicomisos, y según la propuesta del presidente es que quien ahora va a regularlos, pues es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que ellos van a regular su aplicación. Bueno, eso es lo que hicieron ya los diputados, y la mandaron con la Cámara de Senadores para que la aprobaran. Entonces, como esa designación o esa nueva ley o ese decreto bajo el cual ya prácticamente están eliminando estos fideicomisos que no son más que un organismo intermediario que va a propiamente regular esa parte, como es ese intermediario, pues ahora lo que se va a hacer, o que es lo que se tiene pensado hacer por parte del Ejecutivo, pues es de que ahora, a través de la Secretaría de Hacienda y sin intermediario, o ese organismo intermediario, aplicar ese recurso económico. Y posiblemente, muy posiblemente, porque ya lo anunciaron la Cámara de Senadores, que esa determinación, pues el que la tiene que verificar si esa eliminación de estos fideicomisos es válida o no. ¿Y quién lo va a hacer? La Suprema Corte. ¿Sale? Entonces, por eso es que antes de que se emita un dictamen por parte de los diputados, van a regresar ese análisis a la Suprema Corte para ver si puede ser de acción de inconstitucionalidad o de alguna controversia constitucional respecto a la modificación en cuanto a los fideicomisos públicos, algo así. Esto es materialmente legislativas. Por eso es que la Suprema Corte tiene esa facultad y tiene esa atribución de verificar. Por eso, imagínense, por eso una de sus, o se dice que es decíamos en una lámina pasada, voy a regresar un poquito, dice, es el máximo tribunal constitucional y cabeza del Poder Judicial. Su responsabilidad es defender el orden establecido por la Constitución y mantener el equilibrio entre los distintos poderes y ámbitos de gobierno a través de las resoluciones judiciales que ésta emite. Sí,
Tienen independencia, cada quien tiene sus funciones, pero la división de poderes, gracias a Montesquieu, por allá a Juan Jacobo Rousseau, que después modificó John Locke, por allá, son ideas filosóficas, pues tenemos estos tres poderes que en sí forman el supremo poder de la federación, pero el que va a regular que todas las disposiciones legislativas y del legislativo, del ejecutivo y además también del órgano jurisdiccional, que ya está hablando de los jueces, específicamente también, pues son ese órgano, este Poder Judicial de la Federación, esta Suprema Corte, pues es el que va prácticamente a regular, a decidir el rumbo que debe de tomar tanto en la creación de leyes, en decisiones del Ejecutivo y en sentencias de los jueces. Por eso es que la Suprema Corte, pues es el máximo tribunal, es el que va a decidir, es el que le corresponde identificar si lo que se está haciendo por cada uno de los poderes de la Unión es constitucional o no. Y de ahí viene cuando hablamos de la supremacía constitucional, cuando hablábamos precisamente de que si la Constitución es suprema y de cuáles son los orígenes de la supremacía o por qué la Constitución, si ha sufrido tantas reformas constitucionales desde 1900, ¿por qué no se cambia? Bueno, precisamente por esto, porque la Suprema Corte no permitiría cambiar su esencia. Sí, adecuaciones están de acuerdo, pero adecuaciones que hoy tengan que ser a nuestros días, pero hasta ahí, no más allá de la esencia de lo que es nuestra Carta Magna. Por eso es que la Suprema Corte, pues está facultado para eso, es este órgano. Y, pues imagínense, el Poder Legislativo, pues imagínense que se ponga a hacer leyes nada más porque sí. No, a ver, no se puede. Por eso tienes un contrapeso. El Ejecutivo, imagínense que el Ejecutivo sea su ley, lo que él diga, tampoco. Para eso tiene la Suprema Corte. Los jueces, igual, el órgano jurisdiccional, igual, emite resoluciones. No, a ver, espérame. Por eso tienes tu amparo, tienes tu recurso de amparo, tu recurso de impugnación, para que quien sea la Suprema Corte, al final que te resuelva en caso de que tú no estés conforme con alguna función del el Poder Judicial, ¿sale? En este caso. Pero también tienes el quehacer del Poder Legislativo y del Poder Ejecutivo. Esto, si ustedes se dan cuenta, en mi experiencia, cuando yo estudiaba, esto ni siquiera estaba a la luz. No lo podías ver con ejemplos claros, no existía, era muy cerrado. Hoy, gracias a ciertos organismos como lo es lo de el acceso a la información y de la transparencia y demás situaciones, hoy ya se ve. Hoy, imagínense, hoy ya podemos derivar, como lo dice el Senado. Yo no soy quien va a resolver si los fideicomisos públicos son válidos o no. Dice el Senado, no, vamos a ver primero qué dice la Suprema Corte y que sea la Suprema Corte el que resuelva. Es netamente de una decisión legislativa que crearon leyes, pero a lo mejor dice la Suprema Corte que se está vulnerando pues una formalidad de la Constitución. Ahí está. Y si es del Poder Ejecutivo, igual, el Poder Ejecutivo mandó judicializar a los expresidentes. ¿Qué dijeron? No, mándenla primero con la Suprema Corte. ¿Y qué dijo la Suprema Corte? No, casi ganaba la acción de inconstitucionalidad que se iba a generar. ¿Pero qué dijeron? No, tampoco. Mejor vamos a modificarlo y que no solamente sea expresidente, sino a servidores públicos, para no tampoco crear la controversia con el Ejecutivo, ¿no? Así, tal cual. Don Robert. Sí, lo que estoy, obviamente, sí es claro, maestro, así como se menciona en función de que lo que le llega a la Suprema Corte de Justicia es lo que tiene que resolver. Si le llegan cuestiones legislativas, sí, de iniciativas de ley, de aprobaciones de ley, pero para revisar su constitucionalidad o inconstitucionalidad,
no para la creación, no para emitir una iniciativa, ni para que de ahí surja, no. No, porque estaríamos vulnerando la división de poderes, en efecto. Entonces, esa parte, como está en la lámina, en la diapositiva, yo la interpreto como, fíjese lo que dice, la facultad y atribución que la Constitución y la ley han conferido a la Suprema Corte de Justicia son de diversa índole y pueden clasificarse en 3 rubros generales. Y viene materialmente legislativa, entonces eso es como si yo lo interpretara que tendría que ver con la actividad legislativa, y no es así, sino es en función de leyes que tiene ella, que le llegan, en principio que le tienen que llegar, porque es por la aplicación de normas, como dice la Constitución, ¿no, maestro? A la aplicación de una norma general o a la aplicación de una ley, ahí es cuando te vulnera o hay un acto de autoridad a la aplicación de esa ley, y entonces ahí es cuando tú puedes acudir al órgano jurisdiccional a efecto de que haya una protección precisamente por parte de la Constitución. Y como dice al último, dice, las últimas se refieren a la controversia constitucional, acción de inconstitucional. O sea, si nos damos cuenta la lectura, maestro, no sé, yo así lo interpreté, es que estas controversias constitucionales y acciones inconstitucionales son, por ejemplo, materialmente legislativas, son de cuestión de índole o de origen legislativo, o materialmente ejecutivas, si proviene de una iniciativa del Ejecutivo. Y cuando es materialmente jurisdiccional, es cuando un acto de una autoridad por una aplicación de ley se interpone pues un recurso, ¿sí? Y entonces ahí es cuando está ya la intervención de la Suprema Corte. Así lo estoy entendiendo, maestro. Porque si lo entendemos como está aquí, a mí me lleva a la duda, ¿no? Por ejemplo, bueno, así como está, dice, las facultades de la Suprema Corte de Justicia de la Nación son materialmente legislativas, pues no. ¿Son materialmente ejecutivas y formales? Pues tampoco. ¿Son materialmente jurisdiccionales? Sí. Su campo de acción es el campo jurisdiccional que tenga que ver con leyes creadas por el legislativo o por iniciativas creadas por el ejecutivo. Ahí sí lo alcanzo yo a encuadrar. Sí, mire, yo le dejé esta palabra de materialmente legislativa porque si nosotros, vaya, esta es la palabra que yo encontré para identificarlas. Caso contrario, que sería la parte de la interpretación, pues a lo que indicaría sería, pues imagínense que diga, sí, creación legislativa, no, pues no le corresponde. No, definitivamente no. Las leyes. No, yo creo que realmente no. Las facultades y atribuciones que la Constitución y la ley le han conferido a la Suprema Corte de Justicia son de diversa índole y pueden clasificarse en 3 rubros generales. No sé, maestro, pues usted es el que ahora sí que nos está ayudando en esto, pero básicamente es jurisdiccional el asunto para la revisión de actividades legislativas, la revisión o interpretación, ¿no, maestro? ¿Cómo sería así? Pues si gusta, le ponemos interpretación. No, pero incluso desde arriba, maestro. Aquí en la parte donde está el negrito, las letras negras. Bueno, ahí también, interpretación y revisión de las actividades legislativas, igual, porque así, como estaba, yo me confundí, maestro. Bueno, no, yo en lo particular. No sé si mis compañeros tuvieron la misma impresión. No, yo creo que también no. Yo fui el que interpretó mal las cosas, ¿no? No. Digo, yo le puse esta materialmente jurisdiccionales porque dije, bueno, para identificar entre una creación y lo que sea material, lo que ya está dispuesto, material ya está previsto, ahora a identificar una revisión o algo.
O sea, no la creación, sino una vez que esté materialmente, ahora sí tú puedas interpretarla o revisar. Sí, sí me entendió mi duda, ¿verdad? Sí. Nada más que yo no le quise poner precisamente lo de la creación de ley, porque sí había duda cuando yo les dijera, en cuanto a la creación de leyes, cuando no le corresponde a la Suprema Corte Claro, crear leyes. ¿Le claro. corresponde revisarlas? Sí, claro, pero no Revisarlas. crearlas. Entonces, O sea, le lo que han cambiamos, hecho. don Roberto, no haya duda, no haya Gracias. duda. Le quitamos la creación o materialmente y la dejamos como legislativas en cuanto a la interpretación y revisión de leyes. Lo mismo en la función ejecutiva o formal, en cuanto igual lo mismo a interpretación o revisión de alguna disposición, de algún decreto, que son lo que emiten los ejecutivos, y en cuanto a la función jurisdiccional, bueno, ahí sí le corresponde realizarla en cuanto a su función, porque pues la Suprema Corte es a quien le corresponde este recurso, identificar propiamente si la norma está bien aplicada a un caso particular, que ahí sí le corresponde en su ámbito, pues pongámosle material, para que no exista la duda. Gracias, don Robert. No, al contrario, maestro. Muchas gracias. Para que no exista la duda. Al contrario, maestro, gracias. Totalmente, don Robert. Muchas gracias. Debo señalar que esta Suprema Corte es un órgano que va a concentrar esos esfuerzos en la resolución de los asuntos de mayor importancia y trascendencia en el orden jurídico nacional, los cuales son fundamentalmente controversias constitucionales, si quieren las separamos, controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y amparos en revisión sobre constitucionalidad de leyes federales o tratados internacionales. Esto es lo que básicamente pues, va a disponer la Suprema Corte en cuanto a la resolución de asuntos de mayor trascendencia. Muchas de estas regularmente son por la facultad de atracción que corresponde a la Suprema Corte. ¿Sale? Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, bueno, recordemos que así, por el solo hecho, se pueden tratar. ¿Sale? Por el simple hecho. Y bueno, como anteriormente se indicó, por la Suprema Corte funciona en pleno en salas. Y aunque se trata de estos mismos integrantes, es decir, que no son más, son los mismos 11, el presidente de la Suprema Corte pues es el presidente de la Suprema Corte en pleno y en salas, no hay más, los mismos 11 ministros se van a dividir cuando actúen en salas, por eso es que no son más, son los mismos, y de acuerdo a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su numeral 10 y 21, destacamos cuáles son sus funciones, cuál es la competencia a la que ejercen, qué es o qué va a resolver la Suprema Corte de Justicia Nacional en pleno y en sala. Bueno, está un poquito grande este cuadrito. Del lado izquierdo identificamos la Suprema Corte en pleno, del lado derecho la Suprema Corte en salas. Cuando hablamos de en pleno, vemos estos primeros 3 puntos, dice de las controversias constitucionales y acciones de inconstitucionalidad. Esto los refiere que la Suprema Corte resolverá cuando esté en pleno. Cuando esté en pleno le corresponde conocer de estos recursos. También del recurso de revisión contra sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional por los jueces de distrito o los tribunales unitarios de circuito. En el caso de que ustedes estén en la audiencia, acuérdense que la audiencia constitucional pues es nuestro medio de defensa principal en el que nosotros debamos de defendernos, ¿sale? Ya sea ante el juez de distrito o ante los tribunales unitarios y ustedes utilicen el recurso de revisión. Entonces, le corresponderá al Pleno conocer de este recurso de revisión. También este recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito. Entonces, igual, en esta circunstancia, únicamente estamos viendo el Pleno. En cuanto a las salas, cuando le corresponde a la sala, bueno, deberá conocer de los recursos de apelación
interpuestos en contra de las sentencias dictadas por los jueces de distrito en aquellas controversias ordinarias que la Federación se aparte, de conformidad con lo dispuesto en la fracción tercera del artículo 105 constitucional. También del recurso de revisión de amparo contra sentencias pronunciadas en la audiencia. Nos vamos a bajar. En la audiencia, no alcanzo a ver. En la audiencia constitucional por los jueces de distrito o tribunales unitarios. ¿Sale? Una diferencia, vamos a regresarla un poquito para que la puedan ver. Acá nos decía del recurso de revisión, ¿sale? Contra sentencias pronunciadas de la audiencia constitucional por jueces de distrito o tribunales unitarios. Acá, es que no alcanzo a ver. Tribunales unitarios. Son unitarios, son unitarios. Entonces aquí, el recurso de revisión, ya sea que conozca el pleno o que conozca la sala. En el segundo rubro. ¿Sale? ¿Nos bajamos? También del recurso de revisión contra sentencias que en amparo directo pronuncien los tribunales colegiados de circuito. Si se dan cuenta ustedes, el pleno o la sala puede conocer de igual, o está en pleno o está en sala, puede conocer de los recursos de revisión en contra de esta sentencia que emita el juez de distrito o el unitario. Puede conocer una u otra. En cuanto al pleno, dice esta lámina, del recurso de queja interpuesto en el caso de que se refiere a la fracción quinta del artículo 95 de la ley de amparo. Vámonos rápido al artículo 95 de la ley de amparo. Artículo 95. El 95 dice, cuando la revisión concurra en materias que sean de competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de un tribunal colegiado de circuito, se estará a lo establecido en los acuerdos generales del Pleno de la propia Corte. Entonces, en el caso del artículo 95, bueno, pues igual, conocerá el Pleno. También el recurso de reclamación contra las providencias o acuerdos del presidente de la Suprema Corte de Justicia, en este caso, el Pleno. Siguiente de las denuncias de contradicción entre tesis sustentadas por las salas de la Suprema Corte. Bueno, ya después veremos qué pasa con estas tesis. Bueno, como hay dos salas, puede ser que en alguna se emita un dictamen y en la otra se emita otro dictamen. Bueno, aquí recordemos que esta ley orgánica, como la refiere la contradicción de tesis, bueno, acuérdense que anteriormente existían 3 salas, ¿sale? Entonces, pues existían más probabilidades que entre tantas salas existieran controversias similares, o bueno, que emitieran alguna disposición, alguna resolución y que pues fuera en contradicción entre una y otra sala. Por eso es que eliminaron esta otra sala, la tercera, dejaron únicamente 2 a partir del 94 y pues ahora con 2 salas se prevé que no exista esta situación, pero en caso de que exista alguna situación o que recuerden que todavía tenemos aplicable la jurisprudencia desde la quinta época, entonces pues puede existir que exista alguna controversia y que pues deba de resolver pues la Suprema Corte en pleno. También de los juicios de anulación de la declaratoria de exclusión de los estados del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal y de los juicios sobre cumplimiento de los convenios de coordinación celebrados por el gobierno federal con los gobiernos de los estados o del Distrito Federal. Bueno, también ahí en caso de alguna controversia, en alguna situación entre el estado y la federación, o un estado y la federación, o entre estados, bueno, pues deba de conocer la Suprema Corte en pleno.
En cuanto a las salas, veíamos también en el tercer punto, en el segundo de esta lámina, de las controversias que por razón de competencia se susciten entre los tribunales de la Federación, entre estos y de los estados o del Distrito Federal, bueno, hoy Ciudad de México, entre los de un estado o los de otro, entre los de un estado y los de la Ciudad de México, entre cualquiera de estos y los militares, aquellas que le correspondan a la Suprema Corte de Justicia de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, así como las que se suscriben entre las juntas de conciliación y arbitraje. Bueno, acuérdense que ya hasta este año se seguirán funcionando las juntas o las autoridades judiciales y del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje en este supuesto. También de las controversias que por razón de competencia se suscriben entre tribunales colegiados de circuito. Bueno, recordemos que el colegiado está por abajo de la Suprema Corte en sala, entonces quien deba de resolver una controversia en razón de competencia entre varios tribunales colegiados, porque pues son bastantes, pues el que debe de resolver pues es la Suprema Corte en sala. De las denuncias de contradicción entre tesis que susciten dos o más tribunales colegiados de circuito, bueno, recordemos que para esto está la Suprema Corte en sala para resolver alguna contradicción de tesis entre dos tribunales colegiados. Recordemos que existen infinidad de tribunales colegiados, que ahorita vamos a mencionar algunos en todo el territorio nacional. Entonces, imagínense que existan, sabemos que es una complejidad que existan bastantes tribunales colegiados y que pues de ahí se deriven pues ciertas controversias, contradicción de tesis, y que bueno, pues quien deba de resolver entonces pues es la Suprema Corte. Y verificar igual cuál es la función del pleno, que está por abajito de la Suprema Corte, los plenos de circuito. De las controversias que se suscitan con motivo de los convenios a que se refiere el segundo párrafo del artículo 119 constitucional, si nos vamos al 119 constitucional, segundo párrafo, dice 119, segundo párrafo. Las entidades federativas están obligadas a entregar sin demora a los imputados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra que requiera. Estas diligencias se practicarán con intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia en términos de los convenios de colaboración que al efecto celebren las entidades federativas. Entonces también, ¿no? ¿Hay alguna controversia constitucional? Igual. Entonces, entre dos estados distintos para la entrega de personas que están procesadas. También del reconocimiento de inocencia. También es la Suprema Corte en sala quien deba de conocer pues este reconocimiento de inocencia. En caso de que pues no haya habido un debido proceso, bueno, le tocará a la Suprema Corte. Esto en cuanto a la Suprema Corte. Ahora, para conocer, decíamos que existían, pues, los tribunales colegiados de circuito, los tribunales unitarios de circuito. Y bueno, vamos a indicar por qué se llaman circuitos, ¿no? Vamos a identificar por qué se llaman circuitos. Circuitos. Porque así está conformado el Poder Judicial de la Federación, ¿sale? Aquí les pongo un mapa que están establecidos los 32 circuitos del Poder Judicial de la Federación. ¿Por qué se llaman circuitos? Bueno, simplemente pues, un circuito judicial es el área geográfica en la que los tribunales del Poder Judicial de la Federación, ya sean colegiados unitarios, pueden ejercer su jurisdicción. El Consejo de la Judicatura Federal es el órgano que determina el número y extensión de los circuitos conforme al artículo 94 constitucional. Ahí el artículo 94 indica que la Suprema Corte va a determinar
junto, una vez que se emita, y lo va a administrar el Consejo de la Judicatura, a través de una determinación. ¿Por qué se llaman circuitos? Bueno, porque es el área geográfica, y fue o es viable que estos circuitos, pues de acuerdo a el 2013, que fue cuando se reformó la Constitución, se reforma la Ley de Amparo, se asignaron cada uno de estos circuitos a cada uno de estos estados. Por eso tenemos hoy 32 circuitos. Hoy tenemos 32 circuitos y cada uno corresponde a un estado de la federación. El primer circuito nos indica que es la Ciudad de México, el circuito 2, el Estado de México, por esta cercanía que se tiene, y así va indicando. Vamos a analizar cada uno de ellos para que sepan ustedes cuáles son. Actualmente existen 32 circuitos, ¿sale? En términos generales, cada circuito corresponde a una entidad federativa. Cada uno es identificado por un número. Estos números atienden a la fecha de creación de estos. De esta manera, el 32º, pues es el de más reciente creación. Los circuitos son relevantes también para la solución de contradicción de criterios, pues los que se susciten entre los tribunales colegiados del mismo circuito y materia han de ser resueltos por un pleno de circuito. Entonces, para eso fue creada estos plenos de circuito, para resolver alguna contradicción de criterios en el caso de tribunales colegiados que se susciten en un mismo circuito. Y ahorita van a ver por qué existen ahora los plenos de circuito, y que ellos van a resolver, pues, qué criterio es el que se debe de aplicar ahora en caso de que, pues, exista esta contradicción de criterios. Ahorita va, a ver, espérenme, imagínense, 32 circuitos, imagínense. Bueno, cada circuito, o sea, imagínense, cada circuito se divide a su vez en distritos judiciales, ¿sale? En esta área geográfica será en donde puede ejercer la jurisdicción los jueces del Poder Judicial de la Federación. Recordemos que los jueces del Poder Judicial de la Federación son los juzgados de distrito, o los jueces que están encargados de los juzgados de distrito, de los unitarios, de los tribunales unitarios de circuito, de los tribunales colegiados de circuito, de los plenos de circuito, y bueno, pues tenemos a la Suprema Corte esta regla. También es el Consejo de la Judicatura quien determina el número y extensión de cada distrito judicial. Bueno, esto de acuerdo al 94. En algunos casos, un circuito solo tiene un distrito, como es el caso de la Ciudad de México. Bueno, pues nada más, imagínense, muy pequeñito, bueno, aunque sea muy pequeñito en territorio, pues tiene muchos más distritos, ¿saben? Y bueno, esto es un acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en el 2013. Y hubo un acuerdo en el 2019, fue el Acuerdo General 29 del 2019, donde el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se adecuó a alguna situación en cuanto a cómo adecuar estos circuitos. Y bueno, nos dice este Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ¿cómo organizar los circuitos? Bueno, pues tenemos desde el 2013 a la fecha este acomodo de circuitos. El primer circuito es la Ciudad de México, el segundo el Estado de México, el tercero Jalisco, cuarto Nuevo León, el quinto Sonora, con excepción del municipio de San Luis Río Colorado, perdón. El sexto Puebla, el séptimo circuito, el estado de Veracruz, y hay algunas excepciones. El octavo circuito le corresponde al estado de Coahuila, de Zaragoza, y algunos municipios de Durango. El noveno circuito, el estado de San Luis Potosí. El décimo, el estado de Tabasco y algunos municipios de Veracruz. El 11º circuito, el estado de Michoacán. El 12º, Sinaloa.
y el archipiélago de las Islas Marías, ¿sale? Bueno, recordemos que en las Islas Marías teníamos un penal, entonces, bueno, teníamos que ir al circuito de Sinaloa para tramitar ahí alguna situación. El 13º es Oaxaca, el 14º es Yucatán, el 15º es Baja California y algunos estados, ¿se acuerdan que vimos que San Luis Río Colorado de Sonora estaba excluido? Bueno, a este municipio le corresponde Baja California. El 16º le corresponde a Guanajuato, el 17º le corresponde a Chihuahua, el 18º le corresponde a Morelos, el 19º a Tamaulipas, el 20º a Chiapas, el 21º a Guerrero, el 22º a Querétaro, el 23º a Zacatecas, el 24º a Nayarit, el 25º a Durango, y con excepción de algunos municipios, el 26º a Baja California Sur, el 27º a Quintana Roo, al 28º a Tlaxcala, al 29º a Hidalgo, el 30º circuito a Aguascalientes, el 31º a Campeche y el último, el 32º a Colima. Así es como están divididos los circuitos. Cada uno de los estados tiene su circuito, con alguna excepción de algunos municipios que están o que pueden ser ayudados por otro circuito que está cercano. Ahora, nos corresponde, o vamos por la cercanía, que pues no vamos, imagínense, a distinguir pues todos los circuitos, pues no, ¿verdad? Está medio complicado. El primer circuito decíamos que le corresponde a la Ciudad de México y le corresponden, aparte de este circuito, va a tener, o cómo se va a componer este circuito. Bueno, dice que este primer circuito, veíamos ahí en cuanto a la composición, bueno, pues este primer circuito le corresponde 56 tribunales colegiados, ¿vale? 56 tribunales colegiados, imagínense, solamente en la Ciudad de México existen 56 tribunales colegiados de circuito. De esos 56 son 9 en materia penal, estamos hablando de los tribunales colegiados, son 9 en materia penal, 18 en materia administrativa, 14 en materia civil y 15 en materia del trabajo. Son colegiados, ¿sale? También tenemos 9 unitarios, tribunales unitarios especializados, es decir, 6 en materia penal y 3 en materia civil y administrativa, ¿sale? De esos 9. Tenemos también 67 juzgados de distrito en la Ciudad de México especializados, 18 en procesos penales federales, 14 de amparo en materia penal, 16 en materia administrativa, 13 en materia civil y 6 en materia del trabajo. ¿Sabe? Estos son juzgados de distrito y que son especializados. Y tenemos aparte 7 juzgados federales penales especializados en cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, ¿sale? Entonces, imagínense, el primer circuito, que es la Ciudad de México, tenemos todos estos tribunales, 56 colegiados, 9 unitarios, 67 juzgados de distrito. Y aparte, 7 especializados en materia federal, penal, cateos, arraigos e intervención de comunicaciones, que son los que tienen que ir a pedirle permiso para ir a hacer un cateo, un arraigo o una intervención, ¿sale? Imagínense, esto es en el primer circuito, nada más la Ciudad de México, nada más. Ahora, y como nos interesa pues, saber cómo está conformado el Poder Judicial de la Federación en el Estado de México, que es el segundo circuito, está dividido así. Tenemos en primer parte 16 tribunales colegiados. Nosotros en el Estado de México tenemos 16 tribunales colegiados. Esto, acuérdense, materia federal, que conocen de materia de amparo. 14 de ellos son especializados y 2
no son especializados. Ojo, de esos 14 especializados, tenemos 4 en materia penal, 4 en materia civil y 2 en materia del trabajo. Estos están en Toluca, ¿sale? Estos 14, de estos 14 especializados que son tribunales colegiados, tenemos 4 en materia penal, 4 en materia civil y 2 en materia del trabajo en Toluca, ¿sale? Y tenemos en Naucalpan 4 tribunales colegiados en materia administrativa que están en Toluca. Perdón, en Naucalpan, ¿sale? Entonces, 14 son especializados. En Toluca están 4 penales, 4 civiles y 2 en materia del trabajo. En Toluca. En Naucalpan tenemos a 4 colegiados en materia administrativa. 4. Y están en Naucalpan. Y tenemos otros 2 tribunales colegiados en Nezahualcóyotl. ¿Sale? Entonces tenemos 2 más en Neza. De estos 16 tribunales colegiados. También tenemos 5 tribunales unitarios. 5 tribunales unitarios. 4 en Toluca y 1 en Neza. ¿Sale? Entonces aquí en nuestra zona, si nosotros quisiéramos ir al tribunal unitario, nos toca ir hasta Toluca. ¿Sale? Porque en Neza no creo que nos corresponda. Y tenemos 25 juzgados de distrito. 25, de los cuales tenemos 6 especializados en procesos penales federales y 5 especializados en materia de amparo y juicios federales, estos en Toluca, de estos juzgados de distrito, ¿sale? Entonces, si yo identifico cuál me corresponde y tengo que ir a un especializado en proceso penal federal o en materia de amparo y juicios federales, tengo que ir a Toluca. O tengo 10 de distrito mixtos con sede en Naucalpan de Juárez. Toreo, ¿no? Estos sí están en el Toreo. 10 mixtos son juzgados de distrito. Y tenemos otros 4 juzgados de distrito en Neza, ¿sale? Estos los tenemos en Neza. Y además tenemos 3 juzgados de distrito especializados en ejecución de penas con sede en Tlalnepantla de Vaz. Entonces, ahí estos, acuérdense que estos son tribunales federales, ¿sale? Que conocen en materia de amparo. Entonces, tenemos ahí, nada más para identificarlos, 16 tribunales colegiados, 5 tribunales unitarios, 25 juzgados de distrito y 3 juzgados de distrito especializados en ejecución de penas con sede en Tlalnepantla de Vaz, ¿sale? Esos son los que tenemos para que identifiquen. No vamos a ver los demás distritos. Si queremos identificar, bueno, pues nos vamos a la Gaceta que emitió ese acuerdo de cómo están divididos. A nosotros, básicamente, nos interesa saber los del Estado de México y, bueno, los de la Ciudad de México, ¿sale? Pero así están divididos, para que ustedes identifiquen que estos tribunales que son de carácter federal, pues, ¿a dónde podemos irlos a buscar? O nos toca Toluca o nos toca Naucalpan. O, bueno, en los juzgados de ejecución de penas nos toca Tlalnepantla, ¿sale? Para identificarlas, ¿sale? ¿Nos puede poner la lámina anterior, maestro? ¿Cómo, perdón? La lámina del primer circuito, ¿nos la puede poner nuevamente, de favor? Es esta, don Robert. Es la Ciudad de México. Ajá. Había una aquí está, son 18 de procesos penales federales, ¿verdad? En el Distrito Federal también. Sí, 18 procesos penales federales, juzgados de distrito. Ajá, 14 de... En materia de amparo. En materia penal. Penal. 16 administrativa, en 13 en materia civil y 6 en materia del trabajo. Ok. Gracias, maestro. No, de nada. Y bueno, ya bajarnos a dónde están cada uno de ellos, en la Ciudad de México, la verdad es que hay que buscarlos, ¿sale? Pero sabemos que sí hay, o sea, sí tenemos orden jurisdiccional a nivel federal que están en cada uno de estos circuitos, ¿sale? El que más conocemos nosotros, pues, es aquí en el estado, y bueno, sabemos que tenemos en Toluca, en Neza, en Naucalpan, y 3 nada más en Tlane, ¿sale? Para identificar cuál es el que nos corresponde, ¿sale?
a dónde tenemos que ir. Nosotros como juzgados de distrito, bueno, a nosotros nos toca Naucalpan, ahí en el toreo. Los juzgados de distrito están en el toreo y son 10, y son mixtos. Ahí conocen de todo, ¿sale? Que no son especializados, son mixtos, ¿sale? Especializados en Toluca, allá sí están especializados, y que allá le corresponde allá, pero en caso de que sea la jurisdicción de Naucalpan, pues tienes que venir a Naucalpan a fuerzas, ¿sale? Bueno, y si nos vamos circuito por circuito, bueno, pues el tercero, ahí se los dejo, el tercero. Después les mando esta información. Tenemos el tercero, que es en Zapopan, Jalisco, ¿no? Tenemos allá 16 tribunales colegiados, 5 unitarios, 23 juzgados de distrito, ¿no? En el cuarto circuito, pues es Monterrey, tenemos 12 tribunales colegiados, 2 unitarios y 13 juzgados de distrito. En el quinto es de Sonora, tenemos 5 tribunales colegiados, 5 unitarios y 10 juzgados de distrito. El sexto circuito es de Cholula, es Puebla, creo. 9 tribunales colegiados, 2 tribunales unitarios, 11 juzgados de distrito y un juzgado de distrito en materia mercantil. El séptimo circuito, corresponde a Veracruz, 8 tribunales colegiados, 3 tribunales unitarios, 15 juzgados de distrito. El octavo es Coahuila. Tenemos 5 tribunales colegiados, 3 unitarios, 9 juzgados. Y así nos podemos ir con cada uno de ellos y ustedes pueden identificar, ¿no? Por ejemplo, en San Luis Potosí nada más tenemos 3 colegiados, 1 unitario y 7 juzgados de distrito. Pero bueno, no es tan, no hay un marco amplio. El décimo circuito, que es de Tabasco, tenemos 4 colegiados, 2 unitarios, 4 de distrito. Y tenemos 3 específicamente en Coatzacoalcos. El décimo, que es Morelia, es Michoacán, tenemos 4 tribunales colegiados, 2 unitarios y 9 juzgados de distrito. El décimo segundo, que es Culiacán, tenemos ahí varios. En Mazatlán tenemos 4 colegiados. En Culiacán tenemos 3 unitarios, en Mazatlán 10 juzgados de distrito y en Islas Marías tenemos un juzgado de distrito del complejo penitenciario Islas Marías, pero creo que ya no está. Habría que identificar si fue del acuerdo donde se quitó, porque recuerdo que ya no tenemos el centro penitenciario en Islas Marías. El 13º circuito, que es de Oaxaca, tenemos únicamente 3 tribunales colegiados, 2 unitarios y 8 juzgados de distrito. El 14º es en Mérida, tenemos 3 colegiados, 1 unitario y 4 juzgados de distrito. El 15º, que es Mexicali, tenemos 5 tribunales colegiados, 8 tribunales unitarios y 16 juzgados de distrito. El 16º, que es en Guanajuato, 6 colegiados, 3 unitarios y 10 juzgados de distrito. El 17º circuito, que es de Chihuahua, creo, 5 tribunales colegiados, 4 unitarios y 10 juzgados de distrito. El 18º, que es Morelos, tenemos 4 colegiados, 1 unitario y 7 juzgados de distrito. En Tamaulipas, que es el 19º, tenemos 6 colegiados, 4 unitarios y 12 juzgados de distrito. En Tuxtla Gutiérrez tenemos 4 colegiados, 2 unitarios y 9 de distrito en Chiapas. El 21º, que es de Acapulco, el Guerrero, tenemos 4 tribunales colegiados, 2 unitarios y 9 juzgados de distrito. Por allá tenemos en Chilpancingo y 5 en Acapulco y 2 en Iguala, para que vean que hay de todo. 22º, que es de Querétaro, tenemos 3 colegiados,
un unitario y tenemos 5 juzgados de distrito. En Zacatecas, un colegiado, un unitario y 2 juzgados de distrito. En Tepic, Nayarit, creo que es Nayarit, 2 colegiados, 2 unitarios y 7 juzgados de distrito. 3 en materia de amparo y 2 en procesos penales. En Durango tenemos un colegiado, un unitario y 3 juzgados de distrito. En La Paz tenemos un colegiado, un unitario y 3 juzgados de distrito, en Baja California. En Cancún, allá en Quintana Roo, tenemos 2 colegiados, un unitario, 6 juzgados de distrito y un juzgado de distrito en materia mercantil, de cuantía menor. En Tlaxcala, un colegiado, un unitario y 3 juzgados de distrito. En Pachuca, 2 tribunales colegiados, un unitario y 4 juzgados de distrito. En Aguascalientes, 2 colegiados, un unitario y 3 juzgados de distrito. En Campeche, un colegiado, un unitario y 2 juzgados de distrito. Y en Colima tenemos un colegiado, un unitario y 2 juzgados de distrito. ¿Cómo se dan cuenta ustedes? Pues entre más población, más problemas. Entre más problemas, más juzgados se requieren para resolver controversias. Bueno, esto es para identificar cuáles son los circuitos a los cuales me corresponde de acuerdo a la competencia por territorio y también por materia. Ahí nos decía, pues, cuáles eran las materias a las cuales tenían que adherirse. Bueno, nosotros, el Estado de México, que es la que nos importa, pues como ustedes pudieron identificar, aquí nos corresponde, pues casi para empezar de cualquier juicio de amparo, pues tenemos que irnos a los juzgados de distrito que están ahí en Naucalpan, ahí en el Toreo, que es nuestro primer escalón para llegar a través de un amparo. Ahora, nos indica que abajito de la Suprema Corte, en pleno, en sala, pues siguen los plenos de circuito. ¿Y para qué quiero plenos de circuito, no? Bueno, en los plenos de circuito tenemos en un total, al día de hoy, nos dice que tenemos 34 plenos. Entonces, hoy tenemos 34 plenos en 26 circuitos judiciales. Estos plenos, recuerden que es por territorio. ¿Sale? Estos 34 plenos están divididos en 26 circuitos judiciales en todo el país. ¿Sale? Para indicarlo. Estos plenos son una figura que fue creada a través de la reforma constitucional y luego de la reforma de la ley de amparo, y se encargan de decidir en cuanto a las contradicciones de tesis que generen entre los tribunales colegiados pertenecientes a una misma cuestión. ¿Sale? Entonces, tenemos identificado que tenemos más o menos un pleno de circuito por cada circuito, ¿sale? Aproximadamente. Entonces, al tener un pleno, pues como dijimos en láminas anteriores, decíamos que nosotros tenemos, nada más en el Estado de México, vamos a indicar que tenemos 14 tribunales colegiados, 14, ¿sale? Colegiados. 4 en materia penal, 4 en materia civil, 2 en materia del trabajo. Y tenemos otros 4 en materia administrativa en Naucalpan, ¿sale? Si nosotros, y 2 en esa, si nosotros encontramos alguna contradicción entre estos 16 tribunales colegiados de este mismo circuito,
¿sale? Entonces, vamos a quien le corresponde resolver qué jurisprudencia que se encuentre en contradicción de estas tesis, quien deba de resolver estas controversias son los plenos. Para eso fueron creados, para que el pleno de circuito decidiera qué tesis se tiene que aplicar en el caso de que en este circuito, supongamos que es el Estado de México, defina qué criterios se debe de tomar, porque existe contradicción de tesis entre estos tribunales colegiados, ¿sale? Para eso está el pleno de circuito, ¿sale? Porque, pues, recuerden que tenemos 3 formas, de acuerdo al 215 de ley de amparo, que podemos hacer jurisprudencia: por reiteración, por contradicción y por sustitución. En caso de que exista una jurisprudencia por contradicción y que querramos tomar alguna jurisprudencia y que exista contradicción entre otro tribunal colegiado, pues el que deba de decidir cuál tomar para mi asunto, el que debe de resolver es el pleno de circuito. Por eso fueron creados, no para más. Se integran, estos plenos de circuito se van a integrar por cada uno de los presidentes de los tribunales colegiados de circuito. Ahorita vamos a ver que los tribunales colegiados de circuito se integran por un presidente, ¿sale? En cada uno de estos tribunales colegiados por un presidente, y cada presidente, es decir, de estos 16 tribunales colegiados, tenemos 16 presidentes. Bueno, ahorita identificamos cómo se dividen. Y todos estos presidentes, si no me recuerdo que es uno por cada uno. Ahorita lo resolvemos. Tribunal plenos, no, tribunal. Sí. Este presidente del tribunal colegiado, que en el entendido, bueno, pues se integrará por este pleno. En total, 213 magistrados de circuitos integrarán los 34 plenos de circuito. Recordemos que pues tenemos que sumar todos los tribunales colegiados y de ahí identificar cuántos plenos va a haber. Dijimos que iban a haber 34 plenos de circuito, ¿sale? Porque así están organizados, ¿sale? Entonces, para ir conociendo, ¿sale? Solo 6 circuitos judiciales no contarán con plenos de circuito por no existir más de un tribunal colegiado. Bueno, pues como no existe más de un tribunal colegiado en algunos circuitos, pues no se requiere un pleno, porque pues el único que resuelva pues, es un solo tribunal colegiado, como los últimos circuitos que vimos, pues que nada más tenían un tribunal colegiado. Pues no existe, no hay razón de existir un pleno cuando solamente existe un solo tribunal colegiado, pues no va a existir alguna controversia porque nada más resuelve uno solo. Entonces, no es necesario que existan más. Por eso es que se determina que en 6 circuitos judiciales no existan plenos. ¿Sale? Eso es en cuanto a los plenos. Y nada más nacieron para eso, Nada más, para que no se le cargue de trabajo a la Suprema Corte. Para eso fueron creados, para resolver en caso de que exista alguna controversia en cuanto a la contradicción de tesis y que deban de resolverse y que exista precisamente esa controversia, el que resuelva qué controversia o qué tesis tomar A o B, quien va a resolver es el pleno del circuito. ¿Sale? Y bueno, los plenos de circuito no son creados por otra persona más, no, son creados o van a ser dispuestos por los presidentes de todos los tribunales colegiados de circuito. Y para eso tenemos a continuación los tribunales colegiados de circuito. ¿Y qué son estos? Bueno, pues el nombre de tribunales colegiados se formó por la fusión de terminologías de la Constitución de Cádiz y la estadounidense.
De la de Cádiz se tomó la denominación de tribunales y de la de Estados Unidos, pues la de circuito. Por eso son tribunales de circuito. En lo que atañe a los que prescindió de denotar los cortes, o en este caso, como el texto original. Acuérdense que antes, en los principios del juicio de amparo, pues eran pequeñas cortes, ¿no? Para identificar, para no dejar el mismo rango a los tribunales colegiados como la Suprema Corte, los dejaron como tribunales de circuito. Y se les dio el nombre de colegiados para diferenciarlos de los unitarios. Colegiados, pues son 3 magistrados que conocen de este tribunal colegiado, y los unitarios, pues es un solo magistrado. Se considera en virtud de sus funciones. Los tribunales colegiados son el corazón de la justicia federal. Para la mayoría de los mexicanos que constantemente solicitan amparo con apoyo a los artículos 14 y 16 constitucional, para que la ley les sea aplicada por las autoridades correctamente. La integración de los tribunales colegiados de circuito, con fundamento en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se compone de, acuérdense, 3 magistrados y, bueno, un secretario de acuerdos y el número de secretarios, actuarios y empleados que determine el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. Entonces, un tribunal colegiado está integrado por 3 magistrados y un secretario de acuerdos, ¿sabe? Así es como funciona el tribunal colegiado de circuito. Las atribuciones de los tribunales colegiados, bueno, pues la ley correspondiente establece que no son competentes para conocer lo estrictamente atribuido al Pleno y las salas de la Suprema Corte de Justicia, siendo por exclusión sus principales atribuciones las siguientes. Ojo, lo que no deba conocer la Suprema Corte en Pleno y en salas, le corresponde conocer al tribunal colegiado. Y le corresponde uno de los juicios de amparo directo contra sentencias definitivas, laudos o contra resoluciones que pongan fin al juicio por violaciones cometidas en ellas o durante la secuela del procedimiento, de los recursos que procedan contra los autos y resoluciones que pronuncien los jueces de distrito, los tribunales unitarios o el superior del tribunal responsable. También del recurso de revisión contra las sentencias pronunciadas en la audiencia constitucional de los jueces de distrito, tribunales unitarios de circuito o por el superior del tribunal responsable. O sea, es un filtro, le corresponde al tribunal colegiado de circuito. También le corresponde los conflictos de competencia que se susciten entre tribunales unitarios de circuito o jueces de distrito de su jurisdicción en juicios de amparo. Cuando el conflicto de competencia se suscite entre tribunales unitarios o jueces de distrito de distinta jurisdicción, conocerá el tribunal colegiado que tenga jurisdicción sobre el órgano que previna. Entonces, ahí está. Esos son la competencia de los tribunales colegiados. La jurisdicción territorial de los tribunales colegiados y unitarios de circuito es la que enseguida se indica. Los tribunales colegiados en materia penal, en materia administrativa, en materia civil, en materia del trabajo, es la establecida por los juzgados de distrito en sede en Toluca, Naucalpan, Estado de México. Entonces, ahí tenemos cuál es la jurisdicción, hablando específicamente del Estado de México. En cuanto a los tribunales colegiados con residencia en Nezahualcóyotl, su jurisdicción territorial será igual a la establecida para los juzgados de distrito en el Estado de México, con sede en la referida ciudad. Entonces, ir identificando a quién le corresponde. ¿De dónde viene esta información? Recuerden que el Pleno de la Judicatura Federal, dependiente de la Suprema Corte, emite este acuerdo para que nosotros identifiquemos a qué jurisdicción le corresponde de acuerdo a qué tribunal, ¿sale? De ahí viene. Es este pleno que les dije del 2013, el 3-2013, y que fue modificado hasta el 2019, se modificó vagamente, casi nada. Sigue en función esta. Esto en cuanto a los tribunales colegiados de circuito. Bueno, pero decíamos que también tenemos unitarios de circuito. Bueno,
La integración de estos tribunales unitarios se va a componer únicamente de un magistrado, a diferencia de los colegiados, que son 3 magistrados. Este único magistrado, por eso se llama unitario, y también requiere el número de secretarios, actuarios y empleados que determine pues, el presupuesto del Poder Judicial de la Federación. ¿Qué facultades tiene el Tribunal Unitario? Bueno, con fundamento en el marco jurídico del Poder Judicial, tiene la siguiente competencia para conocer principalmente de, 1, de los juicios de amparo promovidos contra actos de otros tribunales unitarios de circuito que no constituyan sentencias definitivas en términos de lo previsto por la ley de amparo, respecto de los juicios de amparo indirecto promovidos ante juez de distrito. En estos casos, el tribunal unitario competente será el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto impugnado. Entonces, respecto a algún acto impugnado del juez de distrito, corresponde el tribunal unitario. De la apelación de los asuntos conocidos en primera instancia por los juzgados de distrito. Entonces, si yo quiero apelar a una resolución del juzgado de distrito, me voy una apelación y quien conoce serán los tribunales unitarios. También del recurso de denegada apelación, en el caso de que el juez de distrito pues, me deniegue la apelación. También de la calificación de los impedimentos, excusas y recusaciones de los jueces de distrito, excepto en los juicios de amparo. También de las controversias que se susciten entre los jueces de distrito sujetos a jurisdicción, excepto en los juicios de amparo. La jurisdicción territorial de los jueces colegiados y unitarios, bueno, en este caso ya los unitarios, los tribunales unitarios con residencia en Toluca, su jurisdicción territorial será todo el Estado de México, ¿no? Recordemos que son pocos. El tribunal unitario con residencia en Nezahualcóyotl, su jurisdicción territorial será igual a la establecida para los juzgados de distrito en el Estado de México. Entonces, exclusivamente el de Neza será dependiendo del juzgado de distrito de Neza, que específicamente, si no me recuerdo, es para la zona oriente del Estado de México, que es de Neza, y ahorita vemos cuál es la jurisdicción de Neza, específicamente de los juzgados de distrito, porque pues siguen los juzgados de distrito. ¿Qué son estos juzgados de distrito? Bueno, al igual que los demás órganos jurisdiccionales, el Poder Judicial Federal tiene delimitado su ámbito de actuación. En el marco jurídico de este poder, específicamente en la Constitución Federal, la Ley de Amparo Reglamentaria del 103 y 107 Constitucional, y por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la normatividad emitida mediante acuerdo de la Suprema Corte y el Consejo de la Judicatura Federal. La Suprema Corte señala que los juzgados de distrito son órganos integrantes del sistema mexicano de impartición de justicia y que como órganos jurisdiccionales de primera instancia del Poder Judicial de la Federación, ojo, el juzgado de circuito es la primera instancia, pero del Poder Judicial de la Federación, ¿sale? Que a nosotros, si estamos en el Estado de México y que estamos identificando que en primera instancia y en segunda instancia no nos convence esta resolución, yo tengo que acceder a esta primera instancia, pero del Poder Judicial ya de la Federación, para que conozca, dice, le corresponde el conocimiento inicial de todos aquellos asuntos en los que se busca el amparo y protección de la justicia de la Unión, que conoce específicamente de el recurso o el juicio de amparo. Y conoce en contra de actos de autoridad o bien la resolución de un conflicto de intereses en materia federal. El número de distritos judiciales de carácter federal registra constantes variaciones anuales. Debemos de identificar cada año, pues, si hay variaciones. En cada uno de dichos distritos se establece uno o más juzgados. El juzgado de distrito ejerce jurisdicción territorial en el distrito judicial, que a su vez es conformado por un número indeterminado de municipios. Al respecto, se conceptualiza
al juez de la siguiente forma. Siguiendo la terminología constitucional en vigor, es un servidor público que goza de jurisdicción y que la ejerce en determinada demarcación geográfica, a la que se le ha denominado distrito. Este normalmente coincide con los límites de una entidad federativa, o del Distrito Federal. Integración de los jueces de distrito o juzgados de distrito se compone de un solo juez, el número secretario de acuerdos y empleados que determinen pues, el presupuesto, ¿sale? Pero aquí lo importante es que es un juez. ¿Qué facultades va a tener este juez de distrito? Bueno, con fundamento en la legislación judicial, los jueces de distrito que no tengan jurisdicción especial conocerán de todos los asuntos de competencia federal, penales, amparo en materia penal, administrativa, civiles, amparo en materia civil y del trabajo. A continuación vamos a enunciar los más relevantes. Los jueces de materia penal son de los delitos del orden federal, de los procedimientos de extradición, salvo que se disponga de los tratados internacionales, de las autorizaciones para intervenir cualquier comunicación privada. Los jueces de distrito en materia penal, de amparo en materia penal, y conoce de los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, de los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción séptima del artículo 107 constitucional, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a persona distinta de los inculpados o en los de responsabilidad civil por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos o por tribunales diversos en los juicios de responsabilidad civil cuando la acción se funda en la comisión de un delito. De los juicios de amparo que se promueven contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal en los términos de la ley de amparo. También tenemos los juzgados de materia administrativa, también los jueces de distrito civiles federales. Tenemos los jueces de distrito en materia de amparo en materia civil y, bueno, pues refiere de los amparos que se promueven contra resoluciones del orden civil en los casos que se refiere a la fracción séptima del artículo 107 constitucional. De los juicios de amparo que se promueven contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia civil en los términos de la ley de amparo. Específicamente, amparo directo, amparo indirecto. También de los jueces de distrito en materia del trabajo, y la jurisdicción de los jueces de distrito es la siguiente. Específicamente el Estado de México. Los jueces de distrito en procesos penales federales en el Estado de México y los juzgados de distrito en materia de amparo y los juicios federales en el Estado de México con residencia en Toluca, ¿vale? Entonces, si llevamos un asunto específicamente proceso penal federal o en materia de amparo y de juicios federales, tenemos que ir hasta Toluca, ¿sale? Y corresponde estos municipios, ¿no? Estos, cuando son en esta materia, ¿sale? En cuanto a estas materias, por territorio nos toca Toluca. Y nos corresponden los juzgados de distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan, y aquí ya nos toca, cuando es Naucalpan, nos corresponde Cuautitlán, que ahí también lo señalé. Y es toda la zona norte, prácticamente. Porque acuérdense que los juzgados de distrito en el Estado de México, aquí son mixtos. Nada más hay que identificar si nos corresponde en cuanto a juicios penales del orden federal. Si no, tenemos que ir hasta Toluca, ¿eh? Y en esa, bueno, los de Nesa, específicamente, en esa le toca prácticamente toda la zona oriente, ¿sale? Cuando hablamos de los jueces de distrito y de los unitarios. Cuando hablamos de los jueces de distrito especializados en ejecución de pena, bueno, pues aquí está con sede en Tlalnepantla y ejercerán jurisdicción territorial en toda la República Mexicana, cuando corresponda de jueces de distrito especializados que tengan que ver con este especializado en ejecución de penas y que corresponda a Tlane, pues corresponde a toda la jurisdicción en materia de ejecución de penas. ¿Sale? ¿Dudas? ¿No tenemos dudas?
Mucho es, maestro, pero yo creo que La verdad es que hay un buen de tribunales, pero esto nos vamos a quedar de la duda hasta que tengamos una práctica. ok, maestro. Bueno, jóvenes, espero no se hayan aburrido. Estamos hablando del segundo tema de su temario, de la composición del Poder Judicial de la Federación. Y bueno, así es como se componen estos tribunales que estamos hablando, juzgados de distrito, los unitarios, los colegiados, ahora los plenos, la Suprema Corte, en pleno y en salas. Así es como se compone y nosotros debemos de describir, pues a quién me corresponde. Recuerden, los que conocen en primera instancia los juicios de amparo, directo e indirecto, son los juzgados de distrito. Y en caso de que ustedes quieran apelar, quieran quejarse o quieran promover un incidente, una impugnación, pues ya acceden o a un unitario o a un colegiado. Y en caso de que por allá igual quieran ustedes que se les aplique una jurisprudencia de acuerdo a este tribunal unitario o colegiado, si es colegiado, le toca el pleno o solicitan la atracción de la Suprema Corte para llegar hasta allá, hasta la Suprema Corte, ¿no? Todo depende de cómo vaya su asunto en partículas, ¿sale? Ahora sí, si no habiendo dudas, jóvenes, aquí vamos a terminar la clase, siendo las 10:44, y nos vemos el día jueves, por favor. Les estaré mandando una lectura el día de hoy, aquí al Moodle, para que entren a Moodle y puedan revisar su lectura, y realizar su actividad, por favor. Profe, ¿lo va a mandar temprano eso?